Em, Dentro de la asignatura, pues nuestro punto de estudio es la seguridad laboral, que vimos que era una de las técnicas de prevención. La seguridad en el trabajo, y habíamos dicho que la seguridad en el trabajo lo que busca es la prevención de que se materialice el riesgo, o decir más bien, busca que no ocurran accidentes de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que busca la seguridad en el trabajo. Lo que ellos quieren es que prefieren prevenir antes que lamentar, ¿no? Prefieren tomar todas las acciones preventivas previo a que vaya a ocurrir un accidente de trabajo. Para ello se basa en dos tipos de análisis, ¿no? La seguridad en el trabajo basa su modus operandi, por así decirlo, en técnicas analíticas y en técnicas operativas. ¿Quiénes hacen estas técnicas? Pues los hacen los operadores de prevención, el encargado de prevención, pero siempre es bueno que usted tenga también como trabajador, o si en algún momento quiere irse por esta rama, la tenga por ahí un poco como de criterio en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas analíticas que se utilizan o por qué se utilizan? Lo primero que busca es identificar los riesgos y ver qué tan peligroso es, ¿no? Entonces, yo soy prevencionista, me llevan a trabajar a un taller mecánico y yo lo primero como prevencionista tengo que analizar dónde estoy pisando. Identifico cuáles son cada uno de los puestos de trabajo, cuáles son los riesgos y evalúo y digo, ve, esto y esto son los riesgos. Unos son más peligrosos que otros y pueden ser más costosos para la empresa, ¿sí? Hago mi análisis analítico. Y después de hacer ese análisis analítico me voy a las técnicas operativas. Entonces, ya analicé, ya le metí cabeza, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las técnicas operativas son bien, ya implementar normas correctivas, como por ejemplo, poner señalética en ese taller, darle capacitaciones. Entonces yo organizo una jornada de capacitaciones para todos los trabajadores, organizo que vamos a delimitar, vamos a limpiar todo el espacio de trabajo y vamos a poner señalética. Y o digo, no, mire, este espacio es muy pequeño, tenemos que construir un ala adjunta a este taller, hay que acondicionar con buena luminaria. Entonces yo hago todas esas, son técnicas operativas, ¿no? Es lo que yo ya voy a hacer después de analizar. Entonces, dentro de la parte de seguridad, pues, decíamos analíticas y operativas. Las analíticas podemos tener dos tipos, ¿sí? Todas las técnicas analíticas que yo puedo hacer antes de que ocurra un accidente de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer antes de que ocurra un accidente de trabajo? Llego al taller y hago una inspección visual de todo el lugar. Aquí en el Ecuador tenemos un formato que ya lo veremos la siguiente clase. Hay un formato para hacer esa inspección visual, porque lo tienen que hacer todas las empresas y principalmente empresas grandes, ¿no? Después de hacer esa inspección, tengo que hacer la evaluación de los riesgos del lugar, ¿sí? Y todo eso me va a dar a mí una idea de lo que está pasando en mi empresa. Y las otras tipos de técnicas analíticas que puedo utilizar son cuando ya hubo el accidente de trabajo. Es decir, ya hubo el accidente y empiezo a registrar. Recuerden que en el IE se registra cuáles son los accidentes que ha habido en las empresas por áreas durante el año y empiezo a investigar, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo les comentaba en algún momento, no sé quiénes son de Xuxufini, no sé si han trabajado o han escuchado Incinerox. ¿Alguien de ustedes que sea de Xuxufini o que haya escuchado de esa empresa? Bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy de Xuxufini. No hay. Ya, muy bien. Bueno, no hay problema. A los que somos de Xuxufini me entienden claramente cuando dicen Incinerox. Xuxufini es una ciudad que está aquí y aquí al ladito está la refinería. Cada vez que existe un incendio por este lado donde está al ladito la refinería, o cada vez que existe una explosión, la gente se asusta. Piensa que está explotando la refinería y tiene que irse. Hace unos años atrás, ¿qué digo yo? Unos 4 años atrás, 5, Incinerox, ¿qué fue lo que pasó? Esta empresa se dedica a quemar desechos, cualquier tipo de desechos, ellos no discriminan. Por ejemplo, digamos que Avon tuvo pedidos, ¿sí?
y de la mitad de los pedidos vinieron algunos defectuosos, como los esmaltes, los maquillajes, vinieron defectuosos. La empresa no coge y se lo da a los pobres o ese tipo de situaciones, ¿no? La empresa coge y manda a incinerar esos elementos que vinieron defectuosos. Y una de las empresas que se encargan de deshacerse de esos desechos, pues es Incinerox, ¿ya? Eso por un ejemplo, porque de ahí ellos pueden desechar o básicamente reducen, queman, ¿no? La basura de otras industrias. Eso es lo que hacía. Inge, ¿y eso no afecta con el tiempo a la población de por ahí cerca? Se supone que hay muchas connotaciones ambientales que tienen que seguir los procesos, pero obviamente no todo se puede mitigar, ¿no? Lo máximo que hacen aquí de exposición es que, por ejemplo, todos los calderos botan humo, ¿no? Entonces, hay un órgano rector que dice hasta cuánto puede ir contaminado ese humo al ambiente. Nosotros como simples cristianos vemos qué tan negro es ese humo, ya. Si está bien negro, Dios mío, ¿qué estarán quemando? Si es más clarito, Oiga, digamos que... Inge, pregúnteme, discúlpeme mi ignorancia, ¿no? Pero bueno, no es de brutos preguntar. Que incineran todo tipo, o sea que ellos también, si le dicen incineren esto humano, ¿también lo incineran? Ah, no, eso no puede incinerar porque se supone solo que lo podrían incinerar, sí, pero no es de manera legal porque los procesos de incineración son otras empresas que tienen que quemar y tienen que recoger las cenizas, ¿verdad? Acá lo Es pueden otro tipo de horno, podría decir. y otro horno. Ah, ya. Y son Claro. empresas costosas, ¿no? Recordemos que en la pandemia quisieron traer acá al Coca una empresa de esas. Son empresas costosas. Incinerar a una persona es más costoso, entonces no todo el mundo va a pagar, ¿sí? Mientras a usted le cobran, 800 pues sí, ya. ya, imagínese, 800 para incinerarlo y encima esa caja no sabe dónde ponerla. Bueno, no, mentira. Eso es incinerar humanos En sin el armario. Uy, no, qué miedo. Ya. Ya, entonces, les contaba este escenario de Incinerox. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que trabajaron ahí, digo trabajaron, porque pasó algo que tuvieron que cerrar la empresa y hoy en día solo hay oficinas en Incinerox. Personas que trabajaban ahí, no había un buen manejo ambiental, habían sobornos porque el humo que se mandaba al ambiente era mucho más tóxico del permitido, pero aquí en nuestro país pues, todo se baila con corrupción, entonces todo era por debajo, ¿no? Los trabajadores ahí, la mayoría sufrieron enfermedades dérmicas, es decir, empezaron a tener llagas, ¿no? Ese tipo de situaciones porque estaban expuestos a una contaminación. Y Incinerox tenía, aparte de donde estaba el caldero, donde era la industria, tenía otro espacio donde tenía el almacenaje, donde almacenaba todo lo que ellos iban a quemar o a desechar. ¿Y qué fue lo que pasó hace 5 años? Explotó eso, explotó y Shushufindi, no sé si conocen Shushufindi, todo el cielo de Shushufindi se hizo negro, ¿sí? Vibraron incluso las ventanas, bueno, no se quemaron, ¿sí? Vibraron las ventanas, pero si usted abría una ventana en Shushufindi, el olor era demasiado fuerte, ¿no? Entonces, eso todo el mundo decía, se está quemando la refinería y todo el mundo empezó un viacrucis hacia el lago Agrio. Entonces, las personas en Chichufindi escucharon y ellos se fueron, incluso yo estaba en la universidad, ¿no? Pero yo recuerdo que mi familia dijo, nosotros nos vamos, pero no había cómo sacarles a mis abuelitos que estaba con vida en ese entonces mi abuelito, y tenían que irse porque eso, estaban evacuando toda la ciudad, ¿no? Entonces fue bastante tenaz y fue un llamado de atención porque encima no se estaba incinerando, no se estaba quemando la fábrica, se había incinerado la bodega. En la bodega había habido una explosión y posteriormente un incendio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Las personas que trabajan dicen, ay, claro, es que ahí almacenaban productos inflamables, no inflamables, sobrepasaban, eso simplemente se abarrotaba. Entonces, en cualquier momento iba a pasar eso, ¿no? Incinerox llevaba años trabajando ahí y nunca pasó nada, hasta que pasó.
¿no? Entonces los accidentes de trabajo nos dan esa información que nosotros sabemos. Alguien está por ahí gritando en la pantalla, en No el estoy aula. Gema, apaga tu micrófono, Gema. Antes estoy. Oh, y todavía llamando, no, pues ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los accidentes de trabajo nos dan información de que algo está pasando mal, pero lamentablemente para esa empresa se dieron cuenta que algo malo estaba pasando. Sí, se dio cuenta la población porque los empleadores ya lo sabían. Entonces fue tanta la presión que tuvieron que cerrar, liquidaron toda esa fábrica. Hoy en día solo hay una oficina ahí. Ellos siguen teniendo su fábrica ahora en Esmeralda. Entonces ese accidente de trabajo porque puso en riesgo toda una población, pues en realidad le costó a la empresa cerrar la fábrica, ¿no? Entonces, nosotros como empresa no queremos eso, no queremos que haya un accidente de trabajo y nos toque cerrar la empresa, o haya un accidente de trabajo y se muera algún trabajador dentro de nuestras líneas. Eso es algo que nosotros no queremos, ¿no? Pero sí que si fuera un incidente menor, sí que me da información de que puede que algo esté pasando dentro de mi empresa. ¿Qué fue lo que pasó y lo que hoy en día dice Incinerox? Nunca cumplió ningún tipo de norma de seguridad. Ellos sabían, los trabajadores siempre fueron conscientes y comunicaron a los empleadores, sin embargo siempre hicieron de oídos sordos, entonces simplemente se destapó la olla, ¿no? Entonces ahí un ejemplo clarísimo de lo que puede pasar si ocurre un accidente. Inge, hay una pregunta. Pero después de eso, ya esa empresa hubiera quedado ya, o sea, pérdida total, o sea, ya la hubieran suspendido de una vez, no existiera ya ni el nombre. Lo que ¿Por qué no pasa, hicieron eso? una de las empresas que hoy en día los boom, o de empresas que manejan bastante dinero, son empresas del manejo de desechos. Tengo entendido que hay una empresa de manejo de desechos, solo hay dos en nuestro país. Una en Esmeralda y otra en Quito, pero es de otra, no es Incinerox, no recuerdo cuál era el nombre. Entonces son empresas que mueven dinero. Todo lo que es el área ambiental en nuestro país mueve muchísimo dinero en sobornos y ese tipo de cosas. Entonces no es una empresa como que yo digo, simplemente la voy a cerrar. No, tienen más dinero para decir, no, me voy, ya está bien, no me quieren que me puedo ir a otro lado, ¿no? Tienen suficiente dinero para hacer eso, ¿no? Porque la industria ambiental o todo ese de manejo de desechos, aquí mueve mucho dinero en nuestro país, ¿no? Incluso no sé si ustedes escucharon en algún momento que había el rumor de que Ecuador estaba importando basura, es decir, llegaba basura aquí para aquí tratarla, ¿no? Y la gente se indignó, ¿cómo? ¿Cómo pueden importar basura cuando deberíamos, contrario, exportar, ¿no? Mandar a otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una empresa que mueve mucho dinero, es un área que mueve mucho dinero el manejo de residuos, pero asimismo, todo lo que maneja mucho dinero siempre está englobado de cosas que nosotros no entendemos. Yo siempre digo la corrección no entendemos, yo no entiendo, ¿no? O sea, hay un proceso más arriba. Sí. Por eso no le cerraron, sí, es como... Entonces ahí está viendo, como usted dice, que se maneja con corrupción la cosa. Sí, lamentablemente en nuestro país es así y no podemos hacer mucho. Ya, muy bien. Entonces yo les quería poner este ejemplo porque marcó muchísimo, ¿no? Marcó muchísimo a esa empresa y a una población, todo Chuchuín, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que prevenir. Y un accidente siempre nos va a dejar enseñanzas, ¿no? Inge, pero hasta el momento actual se han de ver personas que han de haber quedado afectadas, o sea, por la salud. En realidad no fue tan grave el incendio y eso fue lo más extraño, ¿no? De este incidente fue que no era tan grave porque en realidad se había explotado, era la bodega y solo un espacio de la bodega. Eran varias bodegas y se había explotado como quien dice lo mínimo, ¿no? De pronto de pronto de haber habido algún químico que hizo eso, que se haga todo negro el cielo. Claro, pero por ejemplo la gente se asustó muchísimo, ¿no? Pero tendríamos que esperar de aquí a unos años más que alguien haga un estudio y vea si realmente afectó o no, si realmente desarrollaron algún tipo de enfermedad por eso. Eso normalmente lo vamos a ver posteriormente, porque en ese entonces, pues en realidad
fue más el susto de la gente, creyó que iba a explotar algo más. Cuando ya se controló el incendio, pero quedó esa ola de expansión, entonces, pero sí fue bastante contaminante. Entonces, determinar qué tanto fue el daño en las personas no sabemos todavía. Ya que hagan algún estudio y hemos de saber. Perdón que le interrumpa, es como sucedió aquí también en el lago, aquí en los tanques del cuerpo ¿cómo se llama? Del ejército. Ya no, En el, sí. 2000 sí, en el 2015 igualmente uno de esos tanques se había prendido. En ese tiempo yo trabajaba en el subcentro de la Estrella del Oriente y se miraba clarito, cosa que nosotros, patitas, ¿para qué te tengo? Corríamos porque estaba al ladito, pues, de los tanques. Pero es una reacción normal en cualquier persona, me voy, ¿no? Sí, Sí. sí. Pero seguramente ya lo habían controlado, pero la imagen Claro, de la lo empresa, controlaron todo a ese tipo tiempo, de si no cosas. es que uno, claro, lo controlaron a tiempo, si no es que uno, de una se hace cosas en la cabeza. Claro, entonces queda ahí mal la imagen de la empresa, ¿no? Entonces también cuenta, ¿no? Bueno, entonces les comentaba eso para ver la trascendencia de cuando ocurre un accidente y qué tanta información nos puede dar cuando ocurre un accidente. Y finalmente tenemos las técnicas operativas. Las técnicas operativas yo voy a tener bien orientadas al diseño, es decir, ya vimos, pasó ese accidente. ¿Por qué pasó ese accidente? La bodega era muy pequeña y almacenaban como sea. Entonces, yo, por ejemplo, si no hubiese trascendido tanto, ¿qué tendría que haber hecho para una técnica operativa? Investigué el accidente, hubiese hecho una bodega más grande, ¿no? Y se ha planteado que se haga una bodega más grande y que se pongan normas de almacenaje, ¿sí? Eso es lo que quiere decir técnicas orientadas al diseño, al sitio de trabajo. Técnicas orientadas a la protección. Cuando hablamos de técnicas o de protección, estamos hablando de implementar resguardos a las máquinas, de implementar breakers. En el diseño podría ser una instalación segura y en la protección la técnica sería colocar los breakers adecuados, ¿no? Y la otra, por ejemplo, sería si trabajo o tengo escaleras, poner barandillas. Ese es un sistema de protección, ¿no? Es algo que pide la ley. Usted no puede tener un pasillo en el segundo piso sin ponerle barandillas, ¿sí? Porque pone en riesgo la seguridad de sus trabajadores. Entonces, una medida de protección son barandillas, son colocar señaléticas adecuadas. Todas esas son técnicas orientadas a la protección. Y finalmente, hablamos de técnicas orientadas al trabajador. Es decir, que le doy el equipo de protección personal adecuado, le digo cómo debe utilizar, formo a mis profesionales, selecciono a mis personales de acuerdo a sus capacidades. Esta persona, por ejemplo, no es lo mismo que yo contrate a alguien que siempre ha trabajado en instalaciones de baja tensión, a que esa misma persona que está aquí yo la quiera que me ponga a trabajar en media tensión porque lo conozco, porque es canchero, ya. Pero él nunca ha tenido ningún tipo de formación en media tensión. Pero se me ocurre que lo va a hacer bien, ¿no? Y lo pongo acá, ¿no? Y corro el riesgo de que él, como no sabe, haga algo mal, ¿no? Seleccioné mal al personal de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? No sé, algo por ahí nos quería acotar, líder, tal vez. ¿No? No, sí, Inge, que, o sea, ellos dan sus materiales, el equipo que es necesario, pero hay unos que no hacen caso, y por esas Sí. personitas de vuelta. Lo que pasa es, claro, yo eso es lo que siempre digo, una cultura preventiva en un trabajador. Usted dígale a una persona adulta, póngase el casco, dígale a esa persona adulta, haz bien, sigue los protocolos. ¿Qué le va a decir a esa persona adulta que ha hecho lo mismo siempre? ¿Qué le va a decir? Yo sé lo que hago, nunca me ha pasado nada, llevo aquí trabajando en lo mismo tanto tiempo, Claro, y ¿verdad? por esos problemas, luego Algunos el se jefe dicen, tiene. ay, a mí me va a pasar, no a ti. Sí. Entonces, a una persona adulta no lo va a convencer usted, no lo va a convencer, ¿sí? Entonces, eso ya depende, y yo por eso les decía que el valor de un trabajador que tiene cultura preventiva para una empresa es bastante grande, ¿sí? No es lo mismo que ustedes, que son jóvenes, son maleables,
ustedes los pueden llevar a capacitaciones y ya toman conciencia, pero esas personas adultas los pueden capacitar lo que quieren y no van a hacer nada, ¿sí? Y si les pasa algo, todos tendrán la culpa, menos ellos, ¿no? La cultura preventiva en nuestro país lamentablemente es así. Claro, se van Pero con el ingeniera, principal y claro, el yo le principal